Café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Un Café con Pinelli. Feliz fin de año. De entrada, hoy es día de fiesta, hoy es día de disfrutar, de bailar, de tomar, de hacer cuentos, de ver a la familia o si no salir a pasear. Y por favor, cuando ustedes estén a las 12 de la noche hoy brindando por el nuevo año que viene, lleno de esperanza, con el anhelo de una vida mejor para todos nosotros y para nuestros familiares, brinden por los cubanos que están en la frontera, que están trabados en todo y que no han podido lograr sus sueños, a ver si lo logran. Vamos a hacer un recorrido hoy por esa cosa tan íntima que es el barrio de uno, donde uno nació, donde uno caminó, donde uno tuvo un amor, donde uno fue a pasear, los barrios de La Habana. Así que felicidades de todo corazón a todos y a todos nuestros hermanos, que si no pueden vernos hoy, ojalá que nos puedan ver en estos días, porque su vida mejora. ¡Feliz año! Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un Café con Pinelli. Bueno, a partir de 1840 por ahí, se tomaron acciones de represión contra el tráfico de seres humanos y trataron de recurrir a la práctica de conseguir mano de obra barata. Y había una serie de inmigrantes chinos que fueron contratados para venir a trabajar a cambio de un salario y con la promesa de que con aquel salario que iban a ganar se iban a buscar una posición cómoda y iban a poder mejorar en la vida, pues los trajeron o los llevaron a Cuba y a otros países, y de ahí salió la frase: te engañaron como un chino, porque realmente llegaron a trabajar casi como esclavos. Los culíes eran esos chinos que vinieron contratados como mano de obra y fueron muy maltratados. Incluso el hallazgo debe llamar que al chino se le va la barreta y lo amarran y lo tiran a ver qué es lo que había debajo. Y entonces, en 1860, llega a Cuba también una oleada de migrantes chinos, o sea, que ya venían con otro estatus. Porque cuando se hizo el ferrocarril de los Estados Unidos que atravesó hasta el oeste, hasta San Francisco, toda esa cosa, esa es una foto del barrio chino de La Habana antigua, muy antigua. Fíjense que la bandera que está a la derecha es la bandera de la China nacionalista, la bandera del partido Kuomintang. No era la bandera de Mao Zedong. Entonces, bueno, yo decía que en Estados Unidos se vieron con un superávit de chinos, de asiáticos, en las ciudades del oeste después de la construcción del ferrocarril, y decidieron no admitir más chinos, tenían demasiado chino ya. Y entonces tuvieron que ir para Cuba y ya se fueron estableciendo en el gueto, lo que es el barrio chino, en Zanja. Más o menos por 1920. Ya el barrio chino estaba conformado en Zanja, ya era un espacio bullicioso, pintoresco, lleno de establecimientos, venta de productos chinos. Había dos partidos fundamentales, porque, bueno, esa segunda oleada que vino muchos chinos con dinero en el bolsillo para invertir. Porque habían ahorrado dinero en los Estados Unidos, habían ganado dinero allá, y después cuando se tienen que desplazarse hacia acá, llegan al barrio chino con capacidad de inversión. Y empiezan a abrirse sociedades de las distintas regiones de China. Además de eso, hay una tercera alimentación de chinos bien parados, con solvencia económica, ya en 1949, cuando triunfa, después de 27 años, no, 20 y pico, del año 1927 hasta 1949, que oficialmente se crea la República Popular China. Muchos chinos poderosos emigraron a distintas partes del mundo y parte de ellos pues vinieron para Cuba. El barrio chino tenía dos partidos fundamentales. Estaba el Kuomintang, según una delegación del Partido Nacionalista Chino cuya cabeza era Chiang Kai-shek, y estaba el Xi-Kuomintang, que era el partido democrático chino. Los dos no se llevaban. Inclusive el Xi-Kuomintang tenía ¿cómo decir? Como un brazo armado, una sección, una facción
que era como su brazo armado, que le decían la patrulla de la muerte, que dio bastante dolores de cabeza. Próspero, el barrio chino empezó a edificarse, todas las costumbres chinas se fueron abriendo, se hizo un cine chino, que transmitía películas chinas, aunque estaba el cine Verdún allí, que también es parte del barrio chino. Estaba pegado a lo que era Centro Habana, la zona comercial fabulosa de Centro Habana, con todas esas maravillas de las tiendas que había. El barrio chino empezó a florecer allí. Había algunos lugares que eran bastante exóticos, como era el Pacífico, un restaurante que parecía sacado de una película de Humphrey Bogart o algo así. Yo me acuerdo que mi padre nos llevaba muy chiquitico nosotros. Había un menú, yo creo que tendría casi 100 platos, el menú del Pacífico. Se desarrolló muchos negocios lícitos y también ilícitos. Había incluso escondidos muy discretos. Se ejercía la prostitución, también había tumbaderos de opio. Había de todo en el barrio chino. Era un mundo, un micromundo. Pero lo cierto es que con la gente, sobre todo de Kuomintang, los políticos de la época, los partidos gobernantes de la época, desde la época de Machado, empezaron a hacer negocios. Y empezó, un dinerito por aquí, un tubo por allá, una inversión de uno fuera del barrio chino en un negocio chino. Todas esas cosas empezaron allí. Los chinos trajeron la costumbre de una charada, ¿no? Y se empezó, el juego ilícito corría allí en el barrio chino. Ya el chino aporta también a la cultura nacional. Es el cuarto personaje que faltaba en el teatro bufo. Estaba el negro, el gallego, o sea, el negrito, el gallego, la mulata y el chino. Los chinos se fascinaron con las mulatas cubanas, hay que decirlo así. Y de ahí nació la frase, busca tu chino que te ponga un cuarto. Porque las mulatas cubanas, pues muchas le pusieron cuarto a los chinos. Pero en Oriente aparece un chino en una novela del inolvidable Félix Benjamín Cañet. Félix B. Cañet. El B es de Benjamín. Bueno, él hizo primero en la radio, hasta que se llevó al cine, una novela que se llamaba La Serpiente Roja. Y entonces construyó a lo cubano un detective chino de una brillante inteligencia. Félix B. Cañet, con esa agilidad que tenía, el creador de la radionovela, el que inspiró tantas cosas, compositor musical buenísimo, hace ese personaje y al punto tal de que lo cubaniza de una manera muy simpática, porque Charnipó comía frijoles colorados y comía picalillo, todas esas cosas como él hablaba. Y el personaje que encarnó, ahí está la foto, fue nada menos que Aníbal de Mar, el tremendo juez de la tremenda corte posteriormente, ¿no? Un tremendo actor que, es de los grandes de Cuba, sin duda. La primera película sonora del cine cubano fue La Serpiente Roja. Mira ahí, ¿ves? Charnipó, episodios originales de Félix B. Cañet. Incluso don Miguel Matamoros, que era muy amigo de Félix B. Cañet, hizo una canción, que es esta que está sonando, dedicada al personaje de Charnipó. Donde Charnipó investiga, no se escapan delincuentes, y si hay duda que lo diga un radio oyente. Charnipó, el crimen se destruyó. Así fue prosperando el barrio chino, se iba estableciendo, tenía muchos atractivos. Los chinos hicieron famoso en La Habana su gastronomía y se adaptaron. Por ejemplo, los helados de fruta que hacían los chinos eran deliciosos. La fritura de bacalao, aquella que le decían maleta comadrona, los bollitos carita, las manjúas, todo se vendía en los puestos de chino. Los frozen de los chinos. Claro, hoy en día no se ve un chino, por allí es difícil ver un chino. Si acaso quedan 300 chinos y los descendientes que se han ido mezclando con otras razas.
Por ejemplo, llegaron a haber más de 20.000 chinos allí. Pero cuando viene la revolución, en 1959, los chinos que habían venido de Estados Unidos, los chinos que habían venido en el 49 huyéndole al comunismo de Mao Zedong, cuando vieron lo que estaba pasando dijeron, ¿otra vez? No. ¡Uy! Y arrancaron a la vacía un cohete y se perdieron. Sí quedaron muchos descendientes, sí quedaron gente esa es la estatua de Confucio, ahí vamos a ir después. Porque cuando se crean las paladares en Cuba, permitían 4 mesas por paladar. Estaban el cuerpo de inspectores, no podía haber más de 16 personas sentadas dentro de la paladar. Primero fueron menos, después eran 16, 4 mesas. Entonces, en las sociedades chinas, podía haber todas las mesas que le diera la gana y ya estaban los comodores montados. Muchas de esas sociedades no entraron dentro del concepto de la Organización Nacional de Impuestos Tributarios y eso, y liquidaban al Ministerio de Justicia sus ganancias y reportaban sus ganancias y eso. Y era distinto, un tratamiento completamente diferente. Y eso permitió florecer al barrio chino. Bueno, mira, los chinos todo lo que hacían, yo hablé de los helados de los chinos y de todas esas maravillas, la manjúa, la friturita, los bollitos caritas, todas esas cosas, ¿no? Eran increíblemente trabajadores. Y cuando ellos recogían la ropa, tú veías a los chinos aquellos con un bulto de ropa enorme, sábana, todo el mundo, y después traían eso impoluto, perfectamente planchado, perfectamente doblado, las camisas con almidón, lo que sea, eran especialistas en eso. Y fue famoso el tren de lavado de chino en La Habana. Primero daban una ronda de maotai, el aguardiente chino, que lo servían unos dedales así, y cuando tú te metes, un olor a hierba muy, muy penetrante, ¿no? Después el maotai se puso de moda en el mundo, pero era fuerte. Y todas esas cosas tradicionales de China, como son los wonton, o sea, las maripositas chinas, los dumplings, la sopa china, la salsa soya, todas esas que de ahí incluso los italianos con Marco Polo es que adoptan la costumbre de los espaguetis y los tallarines. Eso viene de China. Los rollitos primavera, todas esas cosas maravillosas, ¿no? Y nosotros estábamos en esa fiesta de la embajada, fuimos a tocar nosotros. Yo todavía estaba en el Cuarteto de los Cañas. Y estaba Juana Bacallao. Estaba presidiendo por la parte cubana aquel espectáculo, aquella cosa ahí en el jardín, Ramiro Valdés, ministro de Interior en ese momento. Y cuando salió Juana, cuando lo vio, dijo, ¡ay, a Ramirito, la gente de la mafia! Eso fue lo primero que dijo. Y después dijo, los queridos hijos de Chiang Kai-shek, estoy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Ves tú? Los hijos de Chiang Kai-shek eran el enemigo de... Pero así es Juana. Juana es una fuerza de la naturaleza. Pero una de las cosas más interesantes del barrio chino, que desapareció, pero quedó para la historia, y causó motivo de leyenda, de mucha leyenda, incluso la leyenda a veces que no es tan exacta como fue la realidad, fue el Teatro Shanghái. El Teatro Shanghái fue uno de los lugares más interesantes de La Habana. Esa es la puerta de allí. Ese lugar era un teatro, vamos bien, frívolo, de doble sentido, picardía, pero desapareció antes de que el barrio chino floreciera como tal. En la sociedad de China que yo les contaba, hay algunas que son de los restaurantes más populares de La Habana. Algunos ya califican como paladar, pero los otros son sociedades habilitadas para público cubano que paguen en dólares, o sea, en CUC. Se come bien. Poco a poco, los grandes cocineros de los mejores hoteles, los mejores restaurantes del ámbito estatal, fueron pasando para ese restaurante. Se come bien por varias cosas. Hombre, independientemente de que hay quien hace trampa, ha habido casos allí de gente vendiendo comida en mal estado y esas cosas. Pero hay una cosa que es muy importante, que los trabajadores del barrio chino
no tiene que robar nada. Cuando usted va a un restaurante en La Habana, la pizza le falta harina. El tomate lo venden por fuera. Siempre pasa algo. Usted no coge el producto completo, tal y como se imaginó, tal y como se creó. Pero cuando se trabaja en este tipo de lugares, donde sirve generosamente, es muy difícil que el empleado tenga que llevarse algo. Porque lo que sobra en el día, lo reparten y se lo llevan. No solo en el barrio chino, en muchas empresas y entidades privadas tienen la ventaja de que pasen esas cosas. Pero allí, por ejemplo, el Flor de Loto, hay otros como es el Tien Tan, Michin Tan. Hay uno que está en una escalera que era muy bueno, nosotros íbamos mucho antes. Pero lo cierto es que sí se come bien en el barrio chino y que eso cambió por completo el barrio chino. Cambió por completo. Luyanó realmente estaba en el municipio de Octubre, pero después lo cambiaron al municipio de San Miguel del Padrón. Entonces, bueno, se forma todos esos cambios que hacen a cada rato, te desorientan un poco, ¿no? Hoy en día pertenece a San Miguel del Padrón. Hay varias historias de Luyanó muy bonitas y muchas, es material abundante. Hay una que Waldo Acevedo Meireles escribió, es muy completa. Lo cierto es que Luyanó en 1850 es que empiezan los asentamientos en Luyanó. Y a partir de ese momento fue el capitán Gutiérrez de la Concha quien autorizó el reparto de las tierras. Ahí surgieron varios repartos en esa zona. La gente le decía el barrio de Concha, pero eso duró poco. Rodríguez, Pérez, Herrera, todos estos caballeros que consiguieron concesiones de tierra en ese lugar, incluso hay calles allí en Luyanó que todavía tienen esos nombres de esa gente, o sea, de 1850. Se decía en los mapas, ¿no?, que el río característico, que es el que le da nombre a la zona, era el río Uyanó, sin L. Pero parece que alguien empezaron a nombrarlo el río del Uyanó, y la L se le fue pegando a la U. Quizás algún cartógrafo, cuando hizo un mapa, pues lo interpretó mal y le puso Luyanó a la zona. Mi abuelo trabajaba en la Casa Sarrá. Era una especie de jefe de personal en la mansión de Sarrá, donde está hoy el Ministerio de Cultura. Pero bueno, viendo Luyanó, mi mamá vivía en Rodríguez 308, entre Concha y Juan Alonso. Mi abuelo, hay quien dice que el barrio de Luyanó es un barrio de gente pobre, no es cierto. El barrio de Luyanó es un barrio de gente trabajadora. Y entre ellos había bastantes propietarios de negocios. Hay casas en Luyanó que son muy buenas. La casa de mi mamá, de la familia de mi madre, tú entrabas por Rodríguez y salías por Pérez. O sea, atravesaba una manzana porque tenía al lado una nave que era para los camiones de cemento. O sea, mi abuelo hizo un negocio desde el tiro de cemento y esas cosas. Sí había una cosa fundamental en Luyanó, porque la calzada de Güines se empataba con la calzada de Luyanó. Y donde las dos convergían, había una especie de portazgo, de portón, donde había que pagar peaje, había cosas. Allí se fue reuniendo también una multitud de personas de diferentes oficios. Llegó un momento en que los bueyes con las carretas que traían la mercancía, estaba prohibido que entraran a la ciudad, era peligroso. No sé, quizás los trechos de las calles. Y entonces obligaban a que esas carretas que venían con los bueyes trasladaran la mercancía o simplemente desengancharan a los bueyes y los que podían hacerlo, y engancharan mulos. Y entonces los mulos eran los que sí podían entrar a la zona de Luyanó. Sí era una entrada importante a La Habana por su cercanía en puerto, para la exportación de azúcar y todas estas cosas, y sobre todo para alimentar a la ciudad intramuros. Porque ya Luyanó, digo, en 1850,
nace en un clima bastante belicoso en el país, hastiado de ser colonia de España. Lluyanó pasa a ser un lugar. Primero, se demoró mucho las calles en asfaltarse. Había mucho terreno baldío, por ahí pasaba la línea del tren importante porque conectaba con el puerto hasta la terminal de trenes. Allí en Porvenir y Concha y Lluyanó, Porvenir en la calzada de Lluyanó, hay un patio de ferrocarriles. Hay una cosa en Lluyanó que es importante, que es la colonia de Galicia, que se asienta allí. Vinieron gallegos que fueron muy fuertes en esa zona. Tan fuertes que ahí hicieron la Benéfica, una de los hospitales más adelantados a su época en Cuba, con una cantidad de terrenos gigantescos. Ya pusieron los tranvías, las calles de adoquines, aunque realmente después de los 60 fue que se termina de asfaltar lentamente las calles. Sin embargo, las calles, aunque estaban mal, no estaban asfaltadas, sí tenían aceras todas. Ya estaba preparada para un desarrollo posterior. Hay una cosa que es muy, muy interesante en esto, porque los mismos gallegos, cuando hacen el Centro Gallego de La Habana, en la Benéfica ofrecía, además de la atención médica, o sea, vamos a ver, había un cobro de 2.65 mensuales, creo que era 2.68, no me acuerdo bien. En ese interín era como un 4% del sueldo promedio, o del sueldo mínimo, por llamarlo. El sueldo mínimo debía estar sobre los 70 pesos, entre 70 y 75 pesos en aquella época. Y había gente que en la familia nada más entraba ese sueldo y la casaba para vivir, modestamente, pero casaba para vivir. Y así tenía derecho no solamente a la clínica, a las medicinas y demás, por esas cuotas que pagaban, sino también al balneario Hijas de Galicia, que estaba en el litoral, no exactamente en la Rada. Eso es una cosa que también vamos a hablar de eso, de los clubes de la playa. Estaba antes de llegar a lo que es la Rada propiamente dice, que empieza donde está ahí hoy en día Gerardo Abreu Fontán, la playa de La Concha, el Casino Español, el Habana Club, el Náutico de Marianao, todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, la Hija de Galicia tiene un propósito completamente diferente. A Cuba entraron más de 60.000 mujeres de Galicia, la mayoría sin preparación, pobres. Venían en barcos como ese, creo que ese es Embarqué de Comillas. Ese barco yo no me explico cómo navegaba, porque yo viajé entre España y La Habana, que eso es una cosa asombrosa. Y realmente esas 60.000 mujeres tuvieron que trabajar de criadas y muchas tuvieron que ejercer la prostitución para poder salir adelante. Mujeres que no tenían protección ninguna, salían en estado, y entonces se crea Hijas de Galicia, pero el Centro Gallego no quiso reconocer a esas mujeres, porque entendieron que era una vergüenza para los gallegos en Cuba tener una comunidad que se había dedicado a eso. No enfrentaron la realidad y quisieron disfrazarla. Entonces, cuando lo hicieron, las damas gallegas que tenían mejor posición y algunas de ellas que habían triunfado en la vida, que no olvidó a sus compañeras ni a su origen, entonces le pusieron Sociedad Pontevedrana, de Pontevedra, en Galicia. Pero hicieron esa clínica Hijas de Galicia para niños, ¿no? Y mujeres en estado y también con enfermedades venéreas, todas estas cosas. Ese fue el origen de Hijas de Galicia, que, bueno, ahora el tornado la desbarató. Y es una historia muy bonita de humanidad, simplemente. De haz bien y no mires a quién, ¿no? Las casas de Lluyanó no eran casas altas, casas de una planta, casas de 2 pisos, algún que otro edificio que posteriormente vino. Había casas muy buenas en Lluyanó. No eran simplemente casas de trabajadores. Sí, habían solares, por supuesto, y habían también una solución que en Lluyanó proliferó bastante, que fueron los pasajes. El pasaje era un estadio un poquito superior al solar. Había muchas fondas, comidas baratas,
no restaurantes de lujo. Había algunos bodegones de gran categoría. De Luyanó es el bodegón de Toyo, que era uno de los más famosos de La Habana, las panaderías. Pues Luyanó es bastante grande. Ahora digo, pertenece a San Miguel de Padrón, pero tuvo una personalidad tremenda toda la vida. Había casas de empeño, me acuerdo. Había muchas, por ahí por fábricas, por todas esas ensenadas, todas esas calles, estaban sin asfaltar, ¿no? Pero las avenidas principales se caminaba por allí bien, bastante bien. Había funeraria, no había muchas iglesias. Después ya por la parte de Villa Blanca, ya lo que era la carretera central, la entrada, ellos hicieron en la Virgen del Camino como una especie de mercado que era muy populoso. La Virgen del Camino, ustedes saben que está a la salida para tomar la carretera central, cerca del Diezmero, y esa carretera se iba y entonces se le echaban centavos a la fuente donde está la Virgen del Camino, se le echaban centavos y se encomendaban a la Virgen que los protegiera durante el viaje. Tremendece la Virgen del Camino. Por Luyanó ya uno cogía y llegaba al Caballo Blanco, ¿no? Al Diezmero. Y ahí estaba el reparto de la cumbre, que fue el reparto que escogió Benny Moré para vivir. Allí todavía está la casa de Benny Moré. Y muy cerca de allí estaba el Alíbar. El Alíbar, que pertenecía a Alipio, era el dueño, ahí cantó lo mejor de Cuba. Empezando por Benny. Blanca Rosa Gil, estaba Rey Caney, estaba Orlando Contreras. Bueno, todo lo que valía y brillaba pasaba por el Alipio. Y yo creo que Benny tuvo una gran responsabilidad en eso, de hecho, porque si cantaba ahí en Bárbaro, pues bueno, ¿quién iba a decir que no cantaba ahí? Otra de las cosas que llamaban la atención en el barrio de Luyanó es la cantidad de cine que había. Estaba, míralo ahí, Cine Norman, ahí perfecto. Estaba el Atlas, el Dora, el Moderno, el Florida, que estaba en Agua Dulce, el Ritz, el Fénix. Ahí hay una cantidad tremenda. Mira eso, por tu madre, el Atlas. El Florida estaba ya en Agua Dulce. Y esos son los carritos de a pie que también hacían esa venta a domicilio. Iba con una campanita, o la tenían en el manubrio, y la gente sabía que había llegado el heladero, ¿no? Luyanó tenía sus características muy especiales. Por ejemplo, a Santo Suárez y a la Víbora no se parecían. Sí estaba llena de comercio, panadería, que no solo vendían los panes, palitroques y eso, vendían dulce fino. Ahí, que pertenece a Luyanó, está San Francisco de Paula. Pero en San Francisco de Paula había un lugar, la finca La Vigía, o hay un lugar, ¿no?, que fue construida en 1886 por el arquitecto catalán que se llamaba Miguel Pascual Ibaguer. Estaba en una loma, a unos 20 y pico kilómetros de La Habana. Desde la galería trasera de la casa, tú ves una vista preciosa ahí que se ve toda la ciudad allá, ¿no? Todo el barrio de la Nueva para allá, hasta la bahía, ¿no? Y Hemingway compró esa casa. Desde 1939 se mudó para esa casa, se enamoró de ese lugar, hasta 1960. La alquiló al principio, pero después le gustó tanto que convenció al dueño que se la vendiera. En 1940. Sí. Ese es el interior de la casa de Hemingway, que es un museo hoy en día, como ustedes saben. Martha Gellhorn fue su tercera esposa. Hemingway pagó $12,500 por esa propiedad. Mama, como le decían, a él le decían el Papa y a ella Mama, le construyó un torreón precioso, que tiene una vista más linda, que se eleva de allí en la parte de atrás de la casa para que él escribiera allí. Pero él se cuenta que Hemingway en ese lugar hizo nada menos que Por quién doblan las campanas. Después hizo Fiesta. Cuando hace Fiesta, Ernest Hemingway fue criticado porque dicen que ya no tenía imaginación y se refugiaba en una cantidad nutrida de personajes.
Y eso le molestó a él. Y entonces también en ese lugar, él hizo El Viejo y el Mar, que son 2 o 3 personajes en toda la novela. La batalla del Viejo fajaba con aquel castero gigantesco, después de muy mala suerte. Pero esa fue la respuesta de él cuando lo acusaron de esconderse detrás de varios personajes. Hizo una novela con un hombre solo. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. ¿Qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Este barrio que vamos a hablar hoy, de La Habana, pertenece al municipio de Centro Habana. Cuando termina, la guerra de independencia, empiezan a volver algunas familias, y en 1912, después de la República, en julio de 1912, ya se empieza a ver una petición de muchas familias que retornaron de Cayo Hueso. En Cayo Hueso se estableció las factorías de tabaco que salieron huyendo de Cuba por la guerra y por la colonia española. Y se fueron muchos cubanos hacia Cayo Hueso que eran tabaqueros o que iban a aprender el negocio ya que estaban allí. Entonces, por eso, la comunidad de vecinos le pidió al gobernador que le cambiaran el nombre a Cayo Hueso, en homenaje a que esta tierra de aquí de los Estados Unidos habían apoyado la gestión y sobre todo el desarrollo del negocio del tabaco. Ahí empezaron se creó el Palacio de los Torcedores, se creó varias cosas y sobre todo una cosa muy, muy bonita, una tradición cubana, que es el lector de tabaquería. El lector de tabaquería es un oficio que se crea en Cuba
y además tenía sus características, porque los lectores entretenían a los trabajadores en ese oficio tan tedioso que tiene que ponerle interés, porque un tabaco es una obra de arte. Pero el lector leía y expresaba para entretener a los trabajadores en su quehacer. El lector tenía que ser bueno, tenía que ser un hombre culto que supiera de lo que estaba hablando. Incluso los trabajadores daban 25 centavos, 50 centavos según, y eran los que le pagaban al lector. Por lo tanto, si no los convencía, no les pagaban. Ellos entonces interpretaban. Cuando leían una obra de teatro, hacían los personajes. Yo lo llegué a ver, como no, todavía existe eso. Bueno, ahí estuvo la fábrica de tabaco Romeo y Julieta. Una de las marcas más prestigiosas de Cuba desde épocas inmemoriales, ¿no? Ahí está también en Cayo Hueso el famoso Parque Trillo. El Parque Trillo se llama así porque fue un concejal de La Habana en época de un alcalde que era un bribón también. Pero bueno, así se hizo el Parque Trillo por Jesús María Trillo. Ese parque está lleno de leyendas. Ese parque tiene... se ponía una plaza, los mercados los fines de semana, y se vendían frutas cubanas, de todo se vendía allí. Hay una ceiba gigantesca que tiene la leyenda de que si usted camina a esa ceiba a las 12 de la noche, le da vuelta, usted puede ver a los muertos de su familia. Hay que decir que el barrio de Cayo Hueso es un barrio muy religioso, de la religión católica y de las religiones de ascendencia africana. La regla de 8, el palo de monte. Esa es la ceiba, miren ahí. Esa es la ceiba famosa que te comunica con tus seres queridos, que ya no están, ¿no? Incluso hubo un hecho tremendo que pasó a la historia, un hecho de sangre. Había un delincuente que estaba asolando La Habana y estaba muy buscado por la policía. Yo he buscado el nombre del delincuente, no lo he encontrado en ningún lado, pero todo el mundo lo conocía como Pato Macho. Pato Macho se escondió, estaba medio que alzado en la Sierra del Arzobispo. La Sierra del Arzobispo son esas montañas que si usted coge por el circuito norte hacia Varadero, hacia Matanza, a la altura de Santa Cruz del Norte, que ve esas lomas, que parece va escalera de Jaruco y eso, esa es la Sierra del Arzobispo. Pero el hombre se le acaban las provisiones y va hasta La Habana, su barrio era Cayo Hueso, y entra en Cayo Hueso a recoger un paquete de comida. Y ahí lo sorprende la policía. Él se preciaba de ser un buen tirador. Y empieza el tiroteo, pero la policía lo mató en el Parque Trillo. Y como todas esas cosas no pasaban inadvertidas, el personaje llamaba la atención, sacaron una canción que ustedes tienen que haberlo oído, porque por culpa de la chaucha. Ahí. Esa quedó para siempre la inmolación de Pato Macho ahí fajado con la policía, ¿no? Un bandido romántico. Allí en el Parque Trillo también está el Cine Strand. El Cine Strand es un cine de los más antiguos que había en Habana, se hizo en 1906. Allí está también una de las iglesias más bellas de La Habana, la iglesia del Carmen. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que está en Infanta, tiene dentro unas preciosidades y unas obras de arte impresionantes. Esa estatua que ustedes ven allá en la cúspide de la torre, ahí se mató un obrero el día que la estaban subiendo. Pero dentro tiene unos vitrales y tiene unas obras de arte dentro que es una preciosidad esa iglesia por dentro. Una de las iglesias más lindas. Miren esos vitrales. Y los frescos, los dibujos que tiene adentro, los murales. Son cosas increíbles que tiene eso. Todo eso es en Cayo Hueso. Y también tiene allí una cosa que es importantísima, que es las canteras de San Lázaro. Las canteras de San Lázaro es el lugar donde Martí estuvo preso. Eso es como una especie de santuario para todos los cubanos.
Ahí está la Fragua Martiana, que es una biblioteca sobre Martí y un museo. Pero en las canteras de San Lázaro, ahí se retrató Martí. Esa es la Fragua Martiana. Hay una cosa muy curiosa, porque hay una foto de Martí que está preso allí cuando estuvo en las canteras de San Lázaro. Le tiraron una foto con las cadenas y todo. Yo digo, ¿cómo permitieron eso allí? Ahí lo logra sacar la familia y lo mandan entonces para el Abra, en Isla de Pino. Y entonces lo sacan porque me dice, mira, era un muchacho menudo, tenía 16 añitos y tenía esas cadenas. Él conservó de uno de los hierros de las cadenas que lo aprisionaban, creo que el del tobillo, se hizo un anillo de hierro vasto, no tratado ni niquelado, ¿no? Así, y lo llevó toda la vida. Martín es un tipo genial, ¿no? La Fragua Martiana es uno de los monumentos más importantes de esa zona de barrio. Pero fíjense ustedes cuántas cosas importantes hay en ese barrio, que es un barrio que no es grande. Es un barrio chiquito, pero cargado de historia de una manera increíble. Usted puso una foto del apóstol José Martí allí en San Lázaro, en la cantera. Sí. Y esa foto tiene uno de los versos más conmovedores de José Martí, que dice: mira mi madre y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu noble corazón llené de espinas, piensa que entre espinas también nacen flores. Sí, es una de las obras, de los versos más bellos. Sí, cómo no. Mírame madre, le dicen ese verso, cómo no, es precioso. Y revela el talento de Martí. Lo felicito por su programa. Hombre, muchas gracias, le muy agradecido, ¿eh? Aquí estamos a su disposición. Pero hay un lugar que empieza a entrar en la historia. Bueno, empieza a entrar en la historia desde que se crea. Porque había un norteamericano de ascendencia alemana, Hernando Belau Hamel. Bueno, el problema es que este señor que hizo tanto bien allí quedó inmortalizado en ese callejón que se llama Callejón de Hamel. Por allá por el año 1944, 1945, el Callejón de Hamel empieza a entrar en la historia musical cubana con una fuerza tremenda, porque allí vivía en el número 1 del Callejón de Hamel, Tirso Díaz. Tirso Díaz tenía 2 hijos, Tirso, que se llamaba igual que él el mayor, y el otro se llamaba Angelito Díaz. Angelito conoció allí en Infante y San Lázaro, le presentaron a un muchacho que era pintor de brocha gorda, hacía carpintería, pero tocaba la guitarra. Se llamaba César Portillo de la Luz. Ahí empieza a entrar en la historia del Callejón de Hamel, porque en el Callejón de Hamel es la cuna del feeling. Y en la casa de Tirso Díaz es que empieza a gestarse uno de los movimientos de la canción más importantes de la historia de Cuba. Que nos falta por hablar de Cayo Hueso, es Radio Progreso, la onda de la alegría. Bueno, por Radio Progreso, la onda de la alegría se hizo hace muchos años. Estaba en La Habana Vieja antes y también en 1929 se creó Radio Progreso. Mira esa foto por tu madre. Qué cosa más maravillosa. El Will Fernández, Wilfredo, el personaje de Cachucha y Ramón que hacía María Purísima. Ahí estuvo uno de los programas más populares de la radio cubana. Yo creo que el segundo programa después de La Tremenda Corte. Alegrías de sobremesa. Fue también, se mantuvo una pila de años hasta que ya se acabó, se retiró, murió su escritor. Y bueno, que nosotros lo mencionamos en el programa. Fue un hombre que sembró cariño por donde quiera que pasó. Ese es el estudio 1 de Radio Progreso. Ahí estaba el Aragón, grabó muchísimos de sus números. Todas las mejores orquestas de Cuba pasaron por ahí. Todos los artistas, todo lo que vale y brilla. Celia Cruz con la Sonora Matancera, por supuesto. Benny Moré, por supuesto, que estuvo allí. Es una emisora que desde 1929
ha estado brindándole a Cuba la posibilidad de expandir su música, de que sea conocido. Fíjense ustedes cuántas cosas hay en un barrio que es inferior a 1 kilómetro cuadrado. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó a Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. ¿Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido? Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. El Vedado es uno de los barrios, podría decirse que es el barrio más espectacular de La Habana. Es un barrio donde se concentra una cantidad de cosas como no se concentran en ningún otro lugar. Ya en 1870 había una veintena de casas en el Vedado. Y ya se le empieza a llamar el Vedado, más allá del Carmelo y todo, porque bueno, la finca de los Pozos Dulces, ahí sí, ya esa finca se llamaba Vedado, la finca El Vedado, y de ahí ya se extendió el nombre. Se empezó a edificarse y a planificarse las calles. Había un espacio que no había en La Habana Vieja, que no había en Centro Habana. O sea, lo que iba creciendo con la conformidad de las viejas edificaciones españolas, pero ya en el Vedado empieza a emplearse un concepto más amplio de las fabricaciones y empiezan a haber calles más anchas. La calle Paseo, la calle Línea, que además fue la primera calle por donde circuló un tranvía en el Vedado. Mira, esa es Línea. Pero yo creo que ahí, esa foto es de cuando estaban levantando los adoquines y quitando las vías de tranvía para poner ya, pavimentar la calle. Esto sería en los 40 tardíos 50. El malecón se termina de construir en los años 50 porque el malecón llegaba hasta donde está hoy el Hotel Riviera. Miren los tranvías, ¿eh? Ahí fue donde ya se planificó algunas cosas
desde el punto de vista residencial que fueron muy novedosas. Primero, las cuadras que conformaban la manzana tenían que tener 100 metros. Eso fue lo primero. En segundo lugar, se prohibía edificar edificios, casas, construcciones que tuvieran más del doble del ancho de la calle. Y en el Vedado hay mansiones. Bueno, la Condesa de Revilla Camargo, lo que es el Museo de Arte Decorativo hoy en día, eso apenas se han cambiado cosas, han llevado otras cosas para allá. Ahí tiene la calle L, que era espectacular. Este es el Vedado Tenis, al principio. O sea, está, bueno, de entrada el río Mendar es una de las fronteras del Vedado. La Habana se fue mudando, sus focos de interés se fueron mudando un poco afuera y ya se centra en el Vedado. Se supone que tenga 21.000 habitantes más los colados. Debe haber otros tantos colados allí viviendo que no están registrados, ¿no? Ahora, ya ahí se ve el esplendor del Vedado, ya es otra cosa. Esto es el y Malecón, digo 23 y Malecón, la rampa. Ahí empieza. Eso fue una edificación, era un garaje de la ESO Standard Oil o de la Texaco, no creo que era eso. Sí, era por ejemplo, una de las características del Vedado que hay que tener en cuenta, ya un poquito más para acá, es que el Vedado fue el lugar donde se ponen las agencias de automóviles. Había varias agencias de automóviles. Estaba Bayan Motor, estaba Ambar Motor, estaba National Motor. Todas esas agencias estaban en el Vedado. Por otra parte también, ya empieza a poblarse el Vedado. Hay casas, como decía, como la de don Pedro Baró, Juan Pedro Baró y Catalina Laza. Esa es la casa de Catalina Laza y Juan Pedro Baró. Como ya dije anteriormente, ya había una serie de adelantos. Eso hoy en día es un restaurante. La casa es muy lujosa. Esa mansión coge prácticamente una manzana. Es una de las casas más bellas que te puede echar a la cara. Todo es de mármoles importados, todas las herrerías que tiene, todas las ventanas y la cosa es de alquilar balcones. Los balcones son obras de arte. Y en general el Vedado es uno de los barrios donde más riqueza se acumula. Ni siquiera en Miramar, que después fue el barrio por excelencia rico, en edificaciones no luce lo que luce el Vedado. Ahora bien, en 1947 se inaugura CMQ. La lucha de Mestre, entre otras cosas, que era un hombre con una tremenda influencia, era un hombre que había comprensión del gobierno que estuviera, que el tipo le iba a mejorar el país. Entonces, los Mestres, Abel y Goard, consiguieron de que se derogara el decreto de prohibición de levantar las alturas de los edificios más del doble de la calle. Porque cuando el Mestre explica que quería hacer en Radio Centro más o menos lo que se había hecho en Radio City de Nueva York, que le dio el teatro al Warner y después se llamó Radio Centro, cuando pudo recuperar. Pero lo cierto es que es el primer edificio que se le autoriza que tenga varios pisos, lo que son 8 pisos los del ICR, hoy en día, lo que era CMQ. O 9, sí, son 9. Sí. Después, cuando se hace incluso el crecimiento en el Vedado, que ya empiezan los rascacielos cubanos, en el Foxac, donde los Mestres también tuvieron acciones, se hicieron los estudios más modernos de América Latina en aquel momento, que es el 17 y el 19. Pero yo creo que se le puso 17 y 19, porque estaban entre 17 y 19. Las dos calles que bordean, ¿no? Junto con N y O, La Manzana, donde estuvo el Club Cubananeco de Cuba. Y entonces en el Foxa ya se construye el primer edificio habitacional de hormigón armado del mundo. Entonces, en el Vedado se concentraba todas estas cosas porque el canal de 6 de televisión estaba allí. Y ahí estaban los subcanales que después fue edificando Mestre. Estaba también el Canal 2 de Pumarejo. Ahí vieron ustedes, por ejemplo, el edificio Somellán, que es uno de los rascacielos de La Habana, que fue un millonario que se quedó a vivir allí hasta que murió. Ahí había la casa más linda que te puedes imaginar, el Hotel Nacional, por ejemplo, un emporio de belleza,
se terminó en el 33 mismo, que acababa de terminar, le cayeron a cañonazo para sacar a la rebelión, o sea, el alzamiento de los oficiales, fue un bastión de los oficiales, y la rebelión de los sargentos, con Fulgencio Batista lo saca a cañonazo. Entonces, todas estas cosas de la historia de Cuba estuvieron muy presentes en lo que es el Vedado, el desarrollo histórico del país. En el Vedado estaba la embajada americana. Hay una calle, o sea, en la calle Calzada, en la calle 17, fueron de las primeras que se pavimentaron, que se urbanizaron en el Vedado. En el Vedado, pues, por el trayecto de Malecón también, pues, siempre había fiesta. Entonces, ahí está la piragua, el símbolo de poder de la dictadura cubana. Está en el Vedado. La plaza cívica, José Martí, que pusieron la Plaza de la Revolución, ahí alberga el gobierno, el partido, como dice Willy Chirino, el partido que parta que no lo alaba. Está el Ministerio ¿cómo se llama? Del Interior, está el Ministerio de Correo, está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, o sea, Correo, Comunicaciones, ¿no? Está el Teatro Nacional de Cuba. De teatro, ¿para qué hablarte? Amador Roldán, el Rodi, que es en Mella, Radio Centro, que es en Yara, está el Trianón, está el Olympic, que se llama ahora Raquel Revuelta, está el Cine Riviera, está el Cine de la Rampa, está Radio Centro, que, o sea, que es en Yara, está la Cinemateca de Cuba, está el Cine 23 y 12. Imagínate tú todo lo que hay ahí, es una cosa impresionante, ¿no? Además, ya introducen una costumbre que no era cubana, más norteamericana, de nombrar a las calles por números y letras. Los restaurantes, el Vedado era el lugar de restaurantes. Es incontable la cantidad, los mejores restaurantes de La Habana estaban en el Vedado en ese momento. Independientemente de restaurantes clásicos que se fueron perdiendo, porque en la zona de La Habana Vieja había restaurantes legendarios. El Templete, estaba el Restaurante Europa, el Café La Marina. Bueno, esto es lo que hay por La Habana Vieja. Pero en el Vedado estaba La Roca, los restaurantes de los hoteles, por favor, que se comía maravillosamente bien. El Mandarín, el Asia, el 23 y 12, el Pekín. Había todo. Después abrieron la pizzería 23 y 12, ¿no? Pero ahí estaba todo, en cada 2 cuadras o antes, y en la zona que más cercana a lo que era la calle L. Bueno, después se abrieron el Conejito, se abrió el Cochinito, se abrió tantas cosas, pero después ya la distinción estaba en que fuera en dólares y en peso cubano. Cuando era en peso cubano, tú sabes, vamos por regla. Pero cuando era en dólares, entonces había un mejor servicio en algunas partes. Hasta que vinieron las paladares, y entonces ya borraron con todo. Pero, por ejemplo, en 1830, que es una casa preciosa, que tiene un jardín incomparable, en la de San Bocoró de Río Mendares, el mismo Riviera, yo decía que el Malecón llegaba hasta Riviera, porque ya se acababa en Riviera, pero cuando se hace la extensión, que se plantea el túnel primero de línea, y posterior el túnel de Malecón, que cruza hacia Miramar, ahí ellos alargaron la calle, pero cuando se llega más o menos a la altura del Vedado Tennis Club, la bronca fue descomunal, porque quitarle al poderoso Vedado Tennis Club el mar, pero se la quitaron. Era el desarrollo. Entonces, toda esa parte ahí del Vedado Tenis tenía, ¿cómo decirle? Fue robada al mar. Fue rellenada para tirar la carretera y entonces quisieron el túnel por abajo del río Mendares. Pero el mar llegaba hasta el Riviera. Ya de por ahí era costa hasta donde está el túnel hoy en día, hasta La Chorrera. Bueno, la calle 23, lo que es Malecón, línea 23, eso es un corredor que primero la cantidad de transporte que admite
Ese es el pabellón Cuba, que ya no es ni su sombra, pobre. ¿En cualquier momento se cae? Pero además de eso, hay en Miramar, cuando uno cruza el túnel, de ahí para allá existía antes el puente del río Mendares y existía otro puente que también fue sustituido. Se quedó el puente viejo de la Mendares, que estuvo también, que todavía se transita mucho por ahí. Y ya después se fue el puente de hierro de las Mendares, me están diciendo, puente de hierro y el puente de Mendares. Y está el puente de 23 por arriba, que es el puente de concreto grande, donde estaba en el bosque de La Habana, hicieron ese área de golfito y cosas, y el anfiteatro. El Venado es famoso por estas cosas también. Esto lo trajo Tirso, que es un souvenir. Esto, sí, el nombre sin relajo. Esto se llama un mojón, porque así se le llama. Avenida de los Presidentes, la calle 19, todas estas cosas, ¿no? En España, de ahí viene, y de diferentes formas, pero es famoso esa manera de señalizar las calles. Hay fotos de distintos mojones, dime tú, hay que decirlo así. O sea, se llaman así, coño, ¿qué vamos a hacer? Miles de personas van a Malecón a coger fresco. Ahí se hacen las fiestas de carnaval y todas estas cosas, pero además la gente va con ese calor espantoso de La Habana. Y con los pocos aire acondicionados que van, se van a tomar. Y hay muchachos que no tienen nada que hacer, compran un planchado y se van a tomar un planchado que vale no sé cuánto ahí en el Malecón, con guitarra. Los enamorados en el Malecón. ¿Quién no tiene una historia en el Malecón de La Habana? ¿Quién? Ahí históricamente hay cosas que pasaron, el hombre. Ahí el Marqués de Portago invistió. No fue el Marqués de Portago. ¿Quién fue? Era un cubano. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Y la carrera famosa que secuestraron a Fangio. Un carro de Cifuentes, ¿cómo era? Era un piloto cubano y embistió a la multitud. Y aquello fue tremendo, la cantidad de personas. Hay un camarógrafo de CMQ que estaba filmando, ahí se ve cuando el carro entra y abre una brecha entre la multitud, una cosa espantosa. Los hoteles, el Habana Libre, el Riviera, Sayón, Venado, Flamingo, Colina Nacional, Paseo, Presidente, el Coiba después. Todos estos hoteles, la mayoría de esos hoteles que yo mencioné tenían casino. Y tenían cabaret. Y tenían bares. Después vamos a estar en lo que es la línea del nightclub, que es una línea tan interesante. Porque lo que trabajaba en el club, al tener al público de aquí a ahí, o sea, a 1 metro, te obligaba a un entrenamiento de cantar en vivo tremendo para los artistas. Pero además, te obligaba a estar renovando el repertorio constantemente. Porque había gente que era habituales. No iban a cantar lo mismo todos los días. Ahora, en esos hoteles quiero decir 2 cosas que son muy importantes. La primera, el Hotel Habana Riviera se llevó un premio internacional de arquitectura porque el casino fue la primera cúpula que se hizo en Cuba sin columna y una de las primeras del mundo. El Habana Riviera. Y entonces, si usted camina hasta el Malecón y usted se asoma ahí en el Riviera, usted ve que hay como una especie de unos escalones en el muro del lado allá. Y a esos escalones iba un muelle y estaba concebido para que personas que fueran propietarios de embarcaciones, estamos hablando de un varo gordo, ¿no? O sea, personas que tenían embarcaciones pudieran llegar allí, se identificaban, no le hacía falta visa y entraban a jugar al casino. En aquella época, estamos hablando cuando se hizo en 57, 56, 57. El Hotel Capri era un gambling hotel todo el tiempo. El casino de Capri era más grande y dentro estaba el cabaret, que era más chiquito. Más allá del casino. Tú tenías que pasar por el casino para entrar al cabaret. Era costumbre que la gente que jugaba fuerte fuera con su familia. Muy poca gente iba a jugar solo. Entonces la familia entraba al cabaret y el tipo salía a jugar.
Mientras la señora iba comiendo, chismeando. Pero en el cuarto piso había, las habitaciones son dúplex. ¿Por qué? Porque arriba estaba el cuarto. Y abajo era una sala donde usted podía jugar en el casino por circuito cerrado. Por televisión. Yo no he visto en ningún lugar del mundo, en esa fecha tan temprana, un lugar donde los strong gamblers, o sea, los jugadores duros, pudieran jugar por televisión desde arriba. Lo tuvo Cuba primero que nadie. Los nightclubs, que es un mundo maravilloso, lo que había ahí. Está, digamos, el atelier, el café cantante, la casa de la amistad, el Club 21, que fue famosísimo en su época, que está ahí en la esquina del Capri. El Delirio Habanero llegó a ser uno de los lugares más exquisitos de La Habana en su momento. El cóctel donde debutó Teresita Fernández. El cortijo del hotel, ¿cómo se llama? Vedado. El elegante de Riviera. El Gato Tuerto, que era de Felito Ayón. Ese era un lugar maravilloso. Bueno, es un lugar maravilloso el Gato Tuerto, ¿no? El patio de La Habana Libre. Ahí estaban las de Aida. En el patio, en las cañitas. Estuvimos los cañas en una época. Y estaban los mataderos. Hay muchos más clubes, pero el matadero era especial. El matadero era algo especial. Estaba el Club Eloy, estaba el Torf, estaba otro más que era oscuro, no veía nada. En Hernando Hideaway. En el Hernando Hideaway, usted baja por la rampa y cuando llega a la calle ya en P, doblas a la derecha y la cuadra después de, cuando ya va saliendo Infanta ese cuchillo, ahí estaba Hernando Hideaway, el escondite de Hernando. Y el otro que también era así era la gruta. La gruta sí la rescataron. Estaba el Karachi, que fue donde debutó Marta Estrada. Estaba la Red, que fue los predios de Felipe Dusaide y los armónicos y de la Lupe. Estaba Las Vegas, que era el mejor cabaret de segunda, cabaret de segunda que se le llamaba. Que había, ¿cómo se llama? En Las Vegas había un show que empezaba creo que a las 2 de la mañana. Cherezada, donde estaba Pacho Alonso, donde estaba José Antonio Méndez, el San John, el Pico Blanco, que era el Rincón de Feeling. En Morocco, que ahí fue donde estuvo también Yo-Yo Tropicúa con la Lupe al principio. Después se fueron para Lorocú abajo. El Maxi, que fue el Cocodrilo hoy en día. Los bares de los hoteles, el Starlight del Nacional, el Skipper del Capri, el Sugar Bar que es el Turquino hoy en día. El Ticoa con la Gorda Susi, que era un vacilón, que cantaba canciones de los hermanos Pinzones y todas esas cosas. Y había un club que era la Imágenes, que se le puso así porque después lo remozaron en una época, y entonces Fran Domínguez, autor de la pieza Imágenes, como en un sueño, señor esperarlo, bueno, pues ahí está, era la sede de Fran Domínguez. El Copelia es una atracción en el verano. Esa es otra de las grandes atracciones del verano. La Universidad de La Habana, todas esas cosas que quedan en el verano, ¿no? Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias y hasta mañana. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista.
Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Bueno, ¿qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud.